Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 26 de julio, ya estamos cerrando este mes y aquí estamos una vez más para compartir con ustedes los temas importantes para el país. Vamos a escuchar los titulares de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió su decisión respecto a la inmunidad de un presidente en los Estados Unidos para ser procesado penalmente por sus actuaciones en el cargo. En una votación de 6-3, se revocó la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia y al juez federal de distrito que decidió originalmente la controversia. El tribunal determinó que la figura del presidente tiene derecho a una inmunidad judicial por todos sus actos oficiales, pero no para actuaciones en carácter privado. La jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor, en su opinión disidente, expresó que la decisión burla el principio constitucional de que ningún hombre está por encima de la ley. ¿Qué desafíos legales importantes, en este caso incoado por el expresidente Donald Trump, se desprenden de esta decisión? Esto y más lo analizamos hoy en Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Saludos nuevamente y bienvenidos. Como cada semana se dirige a ustedes el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, dándole la bienvenida a ustedes y a los compañeros en el panel. Está con nosotros el presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Saludos, Jorge Iván, buenas tardes. Saludos, José, muy buenas tardes y un saludo especial a nuestro público y a los compañeros técnicos que están aquí en el estudio y de una manera especial a nuestro decano de la Escuela de Derecho que nos visita en esta tarde. Como menciona el presidente, tenemos hoy con nosotros, ya ustedes escucharon los titulares, no debe sorprenderles por qué, al decano de la Escuela de Derecho, el licenciado profesor Fernando Moreno. Saludos, Fernando. Saludos, José, saludos, presidente, y saludos a todas las personas que nos escuchan hoy. Excusamos al doctor Leandro Colón y a la licenciada Lisa Riestra, que por asuntos personales no nos pueden acompañar en este programa de la tarde de hoy. Como hemos escuchado en los titulares, la opinión que fue emitida por el Tribunal Supremo a principios de este mes, una opinión que no sorprende, era lo que uno esperaba por la composición del tribunal, aunque jurídicamente no deja de ser sorprendente lo que han resuelto. La opinión del tribunal, o la opinión oficial, es una opinión de 43 páginas, en un documento que en total tiene 119, porque hay dos concurrencias en la mayoría. Concurre el juez Thomas y concurre la jueza Barrett, y hay dos opiniones disidentes. Una opinión disidente emitida por la jueza Sonia Sotomayor, a la que se une la jueza Kagan y la jueza Jackson, y una opinión disidente adicional de la jueza Jackson, lo que refleja que incluso en la mayoría del tribunal hay una diversidad de circunstancias, particularmente la jueza Barrett, en la opinión del tribunal, participa de las primeras dos partes y concurre con la tercera, no está de acuerdo con el fundamento de la tercera parte de la opinión. ¿Qué resuelve la opinión? En resumen, para pasar a analizarla. La opinión clasifica las actuaciones del presidente de los Estados Unidos en tres grupos distintos. El primer grupo se refiere a las actuaciones propias del cargo según la delegación de poderes que hace el artículo 2 de la Constitución Federal. El artículo 1 es la delegación de poderes al Congreso, el artículo 2 es la delegación de poderes al Poder Ejecutivo en el presidente de los Estados Unidos, el artículo 3 es la delegación de poderes
al sistema judicial, un sistema republicano de gobierno de 3 poderes iguales y separados, pues ¿qué le toca al presidente dentro de esa categoría? Y dice que esos actos específicos que la Constitución delega al presidente, el presidente tiene inmunidad absoluta. Es decir, no puede ser procesado, no importa lo que haga. Segundo grupo de actuaciones presidenciales son actuaciones derivadas o a consecuencia de esos poderes inherentes del cargo. Dice, eso, si para hacer A tengo que hacer B, pues B se deriva del poder delegado. Dice, esas actuaciones tienen una presunción de inmunidad. Es decir, que llegamos al tribunal partiendo de la premisa de que no debe ser procesado por ellas y que hay que demostrar que se exceden de los poderes presidenciales o que caen en el ámbito del tercer grupo de actos, que son las actuaciones privadas del presidente. Y las actuaciones privadas del presidente no tienen ningún tipo de inmunidad por ser actuaciones personales. Por ejemplo, el presidente sigue teniendo propiedad y cualquier caso que surja de sus propiedades privadas, pues no es un acto presidencial, es un acto de él como individuo. Dice, lo mismo dice el tribunal, pudiera pasar si uno considera que algunas de las actuaciones entre las elecciones del 2020 y el 6 de enero, que son las que producen los casos en los que esto ocurre, dice, si el presidente las hubiera hecho como candidato a la presidencia o las hubiera hecho como representante político de uno de los partidos que participó en la elección, pues eso está al margen de sus actuaciones. ¿De dónde surge el problema? Pues como señala la jueza Sotomayor, nunca las inmunidades, existen en el derecho toda una serie de inmunidades, pero nunca las inmunidades se habían extendido o se habían interpretado como que podían incluir incluso el abuso del poder o el exceso del poder. Cuando una persona se sale de los contornos de su poder o abusa su autoridad, la inmunidad cede. Y por eso es que en todos los casos existía presunción de inmunidad, pero esa presunción era derrotable. Ahora, al establecer que hay una categoría de actos que es inmune siempre, entonces queda abierta la pregunta que el Tribunal Supremo no la resuelve, pero es la advertencia que hace la jueza Sotomayor, ¿hasta dónde puede el presidente hacer o no uso de ese poder? Y si por lo tanto estamos ante realmente no un presidente, sino un monarca absoluto, lo que pasa es que lo cambiamos de rey cada 4 años. Y esa es la pregunta que queda abierta. Presidente. Sí, nada, muy buenas tardes. Y realmente yo miraba los programas que hemos hecho recientemente y este programa atiende un tema, yo diría, estratégico, atiende un tema a largo plazo, más que un tema puntual, como hemos visto recientemente, que es el tema de la educación, que es el tema de los recursos naturales, la energía, etcétera. Porque este tema, este asunto que estamos mirando en el programa de hoy, va a la esencia de la relación política que en nuestro caso Puerto Rico tiene con los Estados Unidos y la relación que tiene con el presidente de los Estados Unidos y con las decisiones del Tribunal Supremo. Aquí realmente, cuando yo he estado mirando, yo no soy abogado, pero afortunadamente tenemos 2 abogados en el programa de hoy, me quedaba muy claro cómo en este caso, al igual que en otros casos también importantes, pero en este particularmente, estamos mirando un área gris en la vida judicial, ¿no? No es tan claramente distinguible, pienso yo, que son actos oficiales y cuáles no son actos oficiales. Por ejemplo, cuando el presidente se traslada a su hotel en el área de la Florida, en Mar-a-Lago, cuando está allí, esa instalación es una segunda Casa Blanca y tiene las características
de ello y las acciones que él toma en esa relación con esta Casa Blanca del Sur, como lo fue en su tiempo con Richard Nixon cuando tenía su casa también en el sur de la Florida. Las decisiones que toma cuando decide llevarse documentos de la Casa Blanca a estas nuevas instalaciones, ahí lo hace en su carácter oficial, en su carácter personal, y cómo uno lo distingue y cómo uno lo separa. Este tema se ha traído también en otras circunstancias. Cuando realiza los viajes de campaña, los realiza como un funcionario oficial o lo realiza como un candidato en su carácter personal. En otras palabras, ¿qué es lo que es oficial y qué es lo que no lo es? Me da a mí la impresión mirando este tema que es un área muy, muy gris. Pero claro, las repercusiones son mucho más profundas y las veremos en el próximo turno. Y que precisamente por eso es que el tribunal devuelve el caso a instancia. Dice, porque ahora que hemos dicho que existen estas 3 categorías, hay que pasar prueba de qué actuaciones caen en una, qué actuaciones caen en la otra, y le toca al pobre juez de instancia tratar de resolver esa pregunta de ¿y qué es qué? Bueno, y que pienso yo que cuando se empieza a explicar el blanco y explicar el negro no es tan complicado. Los asuntos, cuando se habla del discernimiento ignaciano, explicar lo bueno y lo malo no es complicado. El tema está cuando uno tiene que discernir, que significa buscar entre las alternativas la que es mejor, las alternativas buenas. Entonces, en este caso, me da a mí la impresión que no está tan claro lo que es blanco y lo que es... Digo, lo que es blanco y lo que es negro está claro, lo que no está claro es cuáles son los tonos de grises. Fernando. Y probablemente eso sea con intención de hacer que la cosa sea más difícil, porque hay muchas maneras de leer este caso del Tribunal Supremo. Una vez poniendo a Trump en el centro y las acusaciones que sabemos que ya hay, y los casos pendientes, sobre todo los de la insurrección del 6 de enero, y los efectos que esta decisión tiene en ese caso en específico, pero también podemos abstraernos de la figura de Trump y pensar qué significa esto de cara al futuro. Así que al Tribunal Supremo crear esas categorías que necesitan y requieren tanto discernimiento, le está diciendo al fiscal, piénsalo bien antes de tú presentar cargos contra otro presidente o contra otro expresidente, porque el trabajo va a ser bien cuesta arriba y el presidente ya está en la mejor posición o en la posición de ventaja para salir airoso de esos casos. Así que si lo miramos en el contexto del caso que está pendiente, pues ya de entrada todas las comunicaciones entre el presidente y el Departamento de Justicia, que son importantes para aprobar las acciones y la intención de Trump de dejar sin efecto el resultado de las elecciones, pues ya eso no puede ser parte de la prueba y del récord en el tribunal. Así que la Fiscalía va a tener que navegar aguas mucho más difíciles para probar el caso y claro, no podemos tampoco perderle de vista que estamos en año electoral y que la intención siempre fue que todo esto se viera y se sacara a la luz pública antes de que la gente salga a votar en noviembre, y algo que es muy probable que ya no ocurra, ¿verdad? O sea, tendremos un presidente, probablemente el mismo Trump, en la Casa Blanca a partir de enero y un proceso criminal judicial corriendo en su contra que hará que las cosas sean todavía más complejas, porque ahora mismo él es un ciudadano. Con una posibilidad que es que él mismo se indulte. Con esa posibilidad. O lo ordena el Departamento de Justicia que cese el proceso de investigación en su propia contra, y que como es un acto discrecional del presidente darle instrucciones a una rama ejecutiva, está inmune de revisión el autoindulto. Es interesante lo que escribió el Chief Justice Roberts sobre este caso. Dice, para mencionar un elemento, dice, la mayor parte de las comunicaciones del presidente públicas, las comunicaciones públicas del presidente, la mayor parte de ellas probablemente van a caer, entonces utiliza una expresión interesante, confortablemente, van a caer confortablemente dentro del perímetro de fuera
de sus responsabilidades oficiales. En otras palabras, pensando en particular todo lo que se alega de que ocurrió en sus comunicaciones el 6 de enero, dice, probablemente eso se va a poder atender claramente como si fueran unas comunicaciones oficiales. Y por lo tanto caería bajo este manto de inmunidad que se ha presentado. Lo que abre la puerta al autogolpe en el caso de Trump. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, a un presidente que instiga un golpe de Estado, desde esa misma perspectiva, pues instiga el golpe de Estado desde su capacidad presidencial. ¿Cuál es el proceso? Uno dice, no, siempre queda abierta la puerta del impeachment. Sí, pero ¿y qué pasa cuando el golpe es contra otra rama de gobierno? Yo siempre me he hecho la pregunta de si en vez de los actos del 6 de enero del 2021 haber ocurrido en el Capitolio, hubieran ocurrido en el Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo, claro. Si los jueces verían el asunto de la misma manera. Fíjense todos los reclamos de seguridad para sí mismos que los jueces hicieron después de la decisión de Dobbs, ¿verdad? Que es la que revierte Roe versus Wade, y la gente llegó a las casas de los jueces del Tribunal Supremo. Pero ¿por qué? ¿Y qué pasa con la deferencia y la necesaria, el necesario respeto y cuidado por la tercera rama de gobierno si el presidente tratara de revertir el orden constitucional, que es lo que implica revertir el resultado electoral, ¿verdad? Pero que ya se dio ese movimiento de orden constitucional, porque como tú señalabas al principio, la Constitución tiene 3 ramas de gobierno. Y cuando se escribió esa Constitución, los que la hicieron eran bien meticulosos con esto de los símbolos y los números, y ellos dejaron claro que primero va el Congreso. El Congreso es el corazón del sistema democrático americano. En segundo lugar, la figura del presidente está ahí para ejecutar lo que el Congreso determina que el presidente puede y debe ejecutar. Y en tercer lugar, ahí medio en la sombra, el Poder Judicial. Y entonces esta decisión pone la rama ejecutiva, o por lo menos la figura del presidente, por encima de los poderes del Congreso. ¿Y qué podría hacer el Congreso para limitar esos poderes que le acaba de dar el Tribunal Supremo al presidente? Pues tendría que hacer legislación mucho más específica sobre los límites de la acción presidencial, que sería ir para atrás 200 años de legislación y apretar tuercas y a lo mejor redefinir conceptos constitucionales. Y eso pues va a crear un movimiento diferente en Estados Unidos de que el presidente está, como dice la juez Sotomayor, como un rey por encima de la ley. Y si hay un principio que es bien importante en el sistema americano, es que nadie está por encima de la ley, absolutamente nadie. Y si el presidente ya es esa primera figura, para eso mismo se rebelaron las colonias, ¿verdad? Para que el rey no fuese la figura que estaba por encima de la ley, sino que establecer que todos bajo la ley somos iguales, independientemente si somos congresistas, si somos presidentes, si somos jueces del Tribunal Supremo o de cualquier otra instancia. Es interesante lo que plantea la juez Sonia Sotomayor sobre lo que tú planteas, Fernando. Y cito. Dice, la decisión de hoy de darle al pasado presidente de los Estados Unidos inmunidad criminal redefine la institución de la presidencia. A diferencia de lo que tú planteas, ¿no? Que primero va el Congreso, después el presidente, después el tema judicial, dice ella, esta decisión de darle al presidente inmunidad criminal cambia la institución de la presidencia. Y utiliza una expresión interesante, la expresión mockery, ¿verdad? Dice, hace una burla a este principio. Del primero Congreso, después tal, hace una burla, que es, tal como se planteaba, un elemento fundamental en la Constitución y nuestro sistema de gobierno. Lo que plantea Fernando, dice ella,
ninguna persona está sobre la ley. Pero esta decisión pone al presidente con inmunidad. Sigue diciendo, descansar en esto que se ha hecho es una sabiduría mal guiada. Es una sabiduría mal guiada. Entonces, dice, porque la Constitución no protege a ningún presidente de contestar por acciones criminales. Yo difiero de esto, dice ella. Es interesante, yo le decía a mis estudiantes el día que salió la opinión, decía, es increíble que esto lo produzcan los originalistas del Tribunal Supremo. Fernando se ríe, porque o sea, en teoría jurídica los originalistas son una corriente de pensamiento que muy marcada por el juez Escalía, que ya ha fallecido, y de quien 2 de los actuales jueces fueron oficiales jurídicos y fueron discípulos, ¿verdad? O sea que ahí están imbuidos de esa herencia, de esa corriente, que es interpretar la Constitución desde la estructura de pensamiento y desde la conceptualización de los padres constituyentes, ¿verdad? No se puede interpretar la Constitución a la luz del pensamiento de hoy. La Constitución hay que interpretarla como la escribieron y la pensaron los Founding Fathers. En su sentido literal. En su sentido literal de la época, ¿verdad? Y por eso el concepto de originalistas. Entonces, cuando uno lee todas las discusiones en torno al sentido de la separación de poderes entre el Congreso y la presidencia, cuando uno va al récord legislativo de algunas cosas tan sencillas como de qué manera nos vamos a referir al presidente, que fue una discusión en el primer Congreso, cuál era el título con el que se le debía referir al presidente dispuesto por ley, que el sencillo Mr. President, que fue una insistencia de Washington, ¿verdad? Para evitar que hubiese confusiones con títulos de nobleza. Con títulos de nobleza, o sea, vamos a evitar. Es un ciudadano más que ocupa o sea, nada de eso de su Alteza Real, ni no. Señor presidente, se acabó. Entonces, cuando uno va a esa realidad, cuando uno lee los Federalist Papers en ese sentido, es una reversión de la idea de los Founding Fathers. Entonces uno dice, bueno, pues estos originalistas en qué estaban pensando en ese momento. Y por otro lado, cuando yo le explico a los estudiantes por qué es que el Congreso está primero, bueno, está primero en el sentido en que tú lo mencionabas ahorita, ¿no? En la rama más cercana al pueblo, es la rama electa más cercana al pueblo, porque además es la que de verdad elige el pueblo, distinto al presidente. Exacto. Que se elige por el colegio electoral. Y es una rama plural, está compuesta por cientos de miembros. Por 100 en el Senado y 200 y pico en la Cámara, ¿verdad? Y que su número de constituyentes es el que representa el mayor poder del voto individual de la gente. Eso por un lado. Por el otro lado, como estamos en un sistema federal, es decir, un sistema de poderes delegados, la delegación tú la haces por la vía de la legislación. O sea, sobre qué campos es que este gobierno puede legislar y actuar. Y por lo tanto, tú tienes que poner al Congreso primero, porque mientras no definas el alcance de qué cae bajo tu autoridad, pues no hay ningún ejecutivo para ejecutarla, ni hay ningún tribunal para resolver. Entonces, es una reversión absoluta que uno dice, ¿y los originalistas dónde estaban? Bueno, lo triste es que eran los que estaban escribiendo la opinión. Y yo creo que por eso es que la jueza Barrett escribe la opinión concurrente, porque ella ha sido, se ha apartado y estos últimos casos, este último mes que ha sido un mes complejo en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, se han reescrito varias áreas de derecho en este mes. Ahorita tú decías que estamos atrás 200 años. Yo decía el otro día que en derecho administrativo regresamos a 1940 con la opinión del SEC y la opinión que revierte Chevron, pero de eso tendremos que hablar. Bueno, pero hay una contradicción ahí que la podemos tratar en el próximo segmento, porque el Supremo dice, el presidente necesita amplio espacio para actuar y por eso hay que hacerlo inmune de todo. Y a la misma vez dice, pero las agencias administrativas hay que echarlas al zafacón. Y entonces, por un lado, fortalece una parte del Ejecutivo de una manera
absurda que no concuerda con el sistema constitucional, y por otro coge y destruye otra parte del Poder Ejecutivo al limitar la facultad. Y de un presidente que reclama inmunidad, pero cuando exigía que al presidente anterior se le hubiera acusado criminalmente y que a funcionarios que revestidos de la autoridad del presidente, como la Secretaría de Estado, en el caso de Hillary, no olvidemos de take her in. O sea, es una todo el argumento es una contradicción en sí mismo. Y yo pienso que esto se da en el contexto de que Trump, el former president, yo no estoy seguro que si hubieran sido otros los actores estaríamos hablando de esto que estamos hablando aquí. O sea, yo creo que el hecho de cómo ha sido Trump, cuál ha sido su historial, su manera de atacar las instituciones, forma parte de este escenario. Tenemos que ir a la pausa, pero como ya anticipó el decano Moreno, hay que seguir en el otro segmento. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. Esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 26 de julio del 2024. Estamos conversando en el programa de hoy sobre la reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos respecto a la inmunidad presidencial, ¿verdad? Y en aquellos supuestos en los que el tribunal ha dicho que el presidente de los Estados Unidos pudiera incurrir en conducta delictiva y no poder ser procesado, cambiando lo que hasta ahora ha sido toda la teoría sobre inmunidades en el derecho. Y eso yo creo que también es algo, tenemos hoy con nosotros al decano de la Escuela de Derecho, el licenciado Fernando Moreno, que yo creo que vale la pena explicar, ¿no? Porque la gente habla, no, que ahora hay inmunidades. Bueno, inmunidades en el derecho siempre ha habido, ¿verdad? Hay inmunidades que son absolutas, inmunidades que son cualificadas, ¿verdad? Yo comentaba a un periodista recientemente cuando salió la opinión, pues por ejemplo, si un fiscal decide no acusar a alguien, yo no puedo demandar a ese fiscal por la decisión de no acusar, porque eso cae dentro de la discreción de su puesto. Yo no puedo demandar a un legislador por cómo legisla, por cómo vota o deja de votar en el hemiciclo, porque esa es la prerrogativa del legislador. De ordinario, yo no puedo demandar a un juez por cómo el juez resuelve un caso, pero al propio tribunal reconoce que si el juez se excedió y actuó con imparcialidad, con prejuicio, con falta de objetividad, por fraude o por otras motivaciones, puedo demandar al juez en esas circunstancias. O sea, que la inmunidad siempre ha dependido de que uno se mantenga dentro de los contornos ordinarios del ejercicio de su autoridad. Y de momento ahora tenemos una autoridad ilimitada, sin contornos. ¿Y cuál es el riesgo detrás? Bueno, y yo creo que hay un elemento importante en esto, ¿no? Y es que en el sistema republicano, el sistema democrático republicano, hay un principio de lo que se llama los check and balances, los balances entre las distintas fuerzas, las distintas instituciones que forman parte del sistema republicano. Entonces ahora me da a mí la impresión que eso se elimina completamente y queda una persona dentro de los Estados Unidos con casi lo que uno podría decir el poder de un rey. No, y el problema de esos check and balances, ¿verdad? Que en la discusión suele girar en torno a que una rama no se meta en las facultades de otra y no limite lo que la otra rama de gobierno puede hacer. Pero la realidad es que eso está hecho para protegernos a nosotros como individuos. Claro. Porque el ejemplo clásico que está dando todo el mundo ahora con esto de la inmunidad de Trump, y si Trump manda el ejército a mi casa a matarme, porque él lo puede hacer, porque él es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Y él entiende que yo soy una amenaza a la nación. Y ahí quedó. Y no es un acto criminal, no hay forma de ir contra ese acto presidencial. Así que la protección del individuo sufre
y quedamos vulnerables porque tenemos ahora un individuo en una posición de muchísimo poder, con arsenal de bombas nucleares, con uno de los ejércitos más poderosos del mundo a su disposición y otro montón de agencias de orden público que quedan bajo la presidencia, y no hay una forma efectiva, o eso nos tiende a decir el Tribunal Supremo, de ponerle un límite a esa autoridad y a ese poder. Y bueno, de nuevo, lo estamos viendo en el contexto de lo que pasó en el 6 de enero y el caso que provocó que llegara esta opinión, pero de aquí en adelante es preocupante que el presidente sepa que ya existe ese precedente, ¿verdad? Porque todo lo que pasó en el 6 de enero pasó sin ese precedente, sin esa decisión del Tribunal Supremo, sin esa inmunidad escrita en blanco y negro, como usted decía al principio. Ahora está en papel y ahora está refrendada por el Tribunal Supremo. Así que yo creo que es la parte más preocupante de... Digo, y uno puede pensar en las demostraciones que las sociedades van a querer hacer cuando entiendan que algo que se está haciendo a nivel gubernamental no es correcto y se deciden organizar y deciden hacer protestas. En este caso me da la impresión que se ha dado un cheque en blanco al presidente para que actúe, si así lo entiende él, que esto atenta contra la seguridad nacional, que atenta contra la presidencia o que atenta contra los estados, y los individuos han perdido su libertad y han perdido quien los defienda, vamos a ponerlo de esta manera. Sí hay que señalar, y a mí me sorprende que el caso no entra en esa distinción, en que el caso todo el tiempo, cuando habla de inmunidad, habla de inmunidad penal, pero no hace referencia a las teorías tradicionales de inmunidad civil. Entonces, es demandable... Pero podría explicar un poco... Sí, ahí eso voy. ¿Qué significa la inmunidad civil una cosa es que me puedan acusar criminalmente de delito, que es lo que está diciendo el tribunal en este momento, no se puede hacer, versus la posibilidad de que alguien me demande civilmente en daños, que caen bajo las teorías tradicionales de inmunidad. Entonces, en ningún sitio la opinión guarda silencio y todo el tiempo se refiere a immunity from prosecution, que implica inmunidad criminal única y exclusivamente. Y yo pienso que la razón, y estoy especulando porque de nuevo el caso no habla sobre eso, es porque implicaría que el propio Tribunal Supremo renunciaría a su autoridad, Marbury versus Madison, de determinar que hay actuaciones del Ejecutivo que son inconstitucionales, que se determinan por la vía civil y no se determinan por la vía penal. O sea, que entonces sí sería renunciar a la propia autoridad constitucional del Tribunal Supremo, resuelta desde Marbury versus Madison. Yo esta semana he pensado tanto en Marshall. Y si Marshall estuviera en este Tribunal Supremo, primero, no hubiera pasado esto, estoy claro, pero Marshall estaría totalmente avergonzado de este Tribunal Supremo. Y yo creo que esa distinción quizás es la única salvaguarda que quedaría, es una acción civil para determinar la inconstitucionalidad de ciertos actos, y la pregunta es si esas determinaciones civiles pudieran implicar compensaciones económicas cuando se pueda demostrar, ¿verdad?, que contrario a la immunity from prosecution, porque el immunity de la inmunidad penal implica un elemento también importante, que es que siempre va a venir de un gobierno después, ¿verdad? Porque el Departamento de Justicia no puede acusar al propio presidente porque la autoridad sobre el Departamento de Justicia la tiene el propio presidente. Así que más que nada también es un elemento de protección frente al gobierno que viene después a pasar juicio sobre lo que un presidente anterior hizo. Y quizás ese sea el único elemento redimible que uno le pueda ver, con lo cual yo no hubiera tenido problemas si todo el tiempo el tribunal se hubiera quedado en el segundo bloque, la presunción de inmunidad, ¿verdad? Porque sería como todas las demás inmunidades, ¿verdad? Hasta ahí. Y después vemos, si te excediste de tu poder, pues se acabó la inmunidad. Pero quizás ahí sea el único balance que uno pudiera encontrar. Dice, bueno, esto es exclusivamente immunity from prosecution, es inmunidad penal,
no puede haber inmunidad civil, porque si hubiera inmunidad civil implicaría entonces que no podría ni siquiera haber una declaración de inconstitucionalidad, y a eso no vamos a renunciar porque seguimos la autoridad final de decir qué dice la Constitución, la tenemos nosotros, Marbury versus Madison. No sé qué tú piensas de eso, Fernando. Bueno, estoy de acuerdo, ¿verdad? La inmunidad civil, básicamente como tú lo planteas, pues el gobierno federal no puede ir contra el gobierno federal de otra administración, el Departamento de Justicia no puede ir contra la presidencia anterior. Eso estoy de acuerdo. Pero yo creo que hay circunstancias tan específicas que tú necesitas meter a un político, a un presidente, a un expresidente, a un congresista, a un juez del Tribunal Supremo que comete delito. Hay que buscar encauzarlo criminalmente como encauzaríamos a cualquier otro ciudadano. Y bajo la versión que tú planteas de la inconstitucionalidad o reparar daños mediante un caso civil, pues ahí estaría pagando el gobierno federal, ¿verdad? No, si Trump hace alguna barbaridad que nos cuesta millones de dólares, demandamos y recuperamos una parte de eso, pero no lo paga él de su dinero, no lo paga él de su patrimonio, sino que sale del patrimonio público del gobierno federal. Así que, claro, si el Tribunal Supremo llegara al nivel de decir yo no me voy a meter en los poderes presidenciales, pues cierra el tribunal, porque ¿para qué van a estar ahí, verdad? Los asuntos privados los podríamos resolver con mediación o arbitraje o en otro tipo de foros, pero es preocupante por lo que hablábamos al principio del programa. Si yo saco a un ciudadano del sistema y digo, tú no hay nada o casi nada que tú puedas hacer que yo te pueda enjuiciar criminalmente o que tú puedas terminar preso, pues imagínense que ustedes le digan que pueden ir por el expreso y ningún policía los va a parar. Pues la gente va a ir a 100 millas y a 200 millas por hora porque tienen una inmunidad y se pueden olvidar de otras cuestiones de seguridad, de los que van al lado, de cualquier otro asunto, porque la preocupación de la multa, la preocupación del castigo no va a estar ahí. Yo creo que eso es lo que hablábamos ahorita de esa carta blanca tan peligrosa que tiene el presidente actualmente. Yo recordaba, según estaba leyendo sobre este caso, ¿cuál hubiera sido la situación en el caso de Watergate? En otras palabras, ¿cómo se hubiera actuado contra Richard Nixon si Richard Nixon hubiera tenido este tipo de inmunidad? En otras palabras, lo que sucedió y quién habló y qué dijo y qué se grabó y qué no se grabó, en el caso de Watergate fue tan importante, ¿qué hubiera resultado? ¿Hubiera tenido que salir Richard Nixon de la presidencia o hubiera tenido mayores posibilidades de quedarse en la presidencia? No, precisamente el juez Roberts cita la jurisprudencia de Nixon y dice que por eso es que están los actos esos en el medio, la zona gris de la que hablábamos, ¿verdad? Decía, bueno, no todo lo que el presidente hace durante la presidencia son actos artículo 2. Yo creo que va a haber que empezar a referirnos a eso de esa manera. No todo lo que el presidente hace son actos artículo 2. Los actos artículo 2 son inmunes. Los actos relacionados con artículo 2 tienen presunción de inmunidad, pero son examinables para ver cómo se ejercitaron y en qué interés se hicieron, ¿verdad? Entonces lo que él dice el presidente, lo que hizo Nixon lo hizo en interés personal, no en interés de la nación ni en el ejercicio de sus prerrogativas artículo 2, por lo tanto era procesable, ¿verdad? Y perdía la inmunidad en ese momento. Pero no olvidemos que en el caso de Nixon lo que se buscaba no era para acusarlo criminalmente, era para poderle hacer el impeachment. Lo que pasa es que él frena el impeachment renunciando. No me puedes votar si yo renuncio, ¿verdad? O sea, que hay que poner en contexto esos dos elementos. Y después Gerald Ford lo perdonó. Entonces, en este momento, ese escenario, pensando en los casos en los cuales ha sido acusado, la posibilidad de un perdón presidencial está ahí presente. Y ahí el caso de Nixon versus Fitzgerald está ahí
citado, ¿verdad? Y dice, mira, por ejemplo, y voy directamente a esa cita, dice, en Fitzgerald, por ejemplo, que es el caso de Nixon versus Fitzgerald, que es el que da paso a la investigación, dice, por ejemplo, el tribunal concluyó que un presidente tiene derecho a una inmunidad absoluta y en ese caso de daños por actos dentro del perímetro de su responsabilidad oficial. Dice, la preocupación dominante del tribunal en ese caso era impedir que se separara lo que es el proceso decisional del presidente versus la posibilidad de, me pueden estar reclamando por todo lo que entra en el proceso de tomar esta decisión. Y dice, sí, pero hasta que la toma. Es que yo pienso en eso como el deber fiduciario en las corporaciones, ¿verdad? O sea, el Business Judgment Rule. O sea, si lo que hiciste fue una actuación razonable y prudente en el alcance de la información que tenías y en el ejercicio de tu poder, no hay responsabilidad. Ahora, cuando te excedes, y volvemos al tema de la actuación ultra vires, ¿verdad? Cuando vas más allá de tu poder y de tu autoridad, tú mismo al excederte renunciaste a la inmunidad que el puesto te ofrece. Y claro, ahí en esa discusión está la pregunta, ¿y quiénes son los que van a mirar para decir te excediste o no te excediste? Si de entrada tú dices, bueno, es que tiene inmunidad. Sí, ¿no? Y por eso... Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Porque los que están llamados a estar pendientes de ese tipo de excesos, primero evitar que ocurran, pero una vez ocurren hay que buscar que se haga justicia. Claro. Y entonces pues el tribunal está diciendo, bueno, puedes hacer justicia, pero tienes que pasar por toda esta serie de escollos procesales antes de llegar al tribunal y que se pueda ventilar la controversia en sus méritos. Hay un elemento adicional que menciona la jueza Sonia Sotomayor y la voy a citar en su documento. Dice, a menos que el Congreso actúe rápidamente para darle vuelta atrás a esta decisión obscena, utilizó la palabra obscena, esta decisión obscena 6-3, entonces sigue diciendo, lo cual no va a suceder mientras los republicanos controlen la Cámara. Entonces ella alerta a los futuros votantes en noviembre, los que piensan que esto no es correcto lo que se ha hecho, dice, esto no va a pasar a menos que, mientras los republicanos controlen la Cámara. Entonces dice, a menos que el Congreso actúe rápidamente, la democracia en los Estados Unidos ha sido herida. Las palabras que utiliza en sus escritos es interesantísima. Ha sido herida, quizás fatalmente. Ella está mirando esto y dice, mira, yo creo que esto realmente no tiene vuelta atrás. Esto no creo que va a ser posible revertirlo. Quizás fatalmente. Y el presidente ha sido convertido en un dictador. O sea, esta decisión convierte la presidencia en una dictadura. Sí, porque la diferencia es que tiene que haber consecuencias, ¿verdad? En un sistema democrático, el que se sale de su carril y el que actúa mal tiene que pagar. Y aquí no por hay. lo que hay. Un dictador no le responde cuentas a nadie por sus acciones de ningún tipo. Y eso es la preocupación grande de la juez Sotomayor y de la minoría del Tribunal Supremo, que ve más allá de los hechos particulares de este caso, pues como decía hace un rato, o lo vemos en el caso de Trump específicamente y lo que esto significa para esa figura, pero también hay que verlo que estas opiniones pueden estar 50, 60 años hasta que cambie el Estado de Derecho. Y entonces todas esas personas que pasen por esa silla de la presidencia están en la misma posición. No, entonces yo me pregunto, el escenario, gana Trump en noviembre, comienza su presidencia en enero del 2025, en su relación con otros presidentes, con otros países. Ahora, desde esta posición,
como dictadora hasta cierto punto. ¿Cómo va a ser esa relación con los presidentes y presidentas de otros países? La realidad es que como el alcance sobre la función presidencial en principio no excede del ámbito geográfico local, él se va a comportar como se comportaba cuando fue presidente antes, que se comportaba como si lo fuera. O sea, no es que va a pasar que ahora, antes se comportaba afuera como si lo fuera, ahora se puede comportar adentro como siéndolo, ¿no? Y ese yo creo que es el peligro real. Y eso, y por eso decíamos al principio, ¿verdad? Ahora tenemos un monarca soberano, con todas las garantías de la soberanía revestidas sobre él, con la única diferencia porque cambiamos de rey cada 4 años. Si cambiamos de rey. Cambiamos de porque rey. Esa es una de las preocupaciones, ¿verdad? Y si el Trump ya está hablando de que su próximo término puede ser doble, puede ser de 8 años. Y hay una disposición constitucional que dice que un presidente no puede estar más de 8 años. Así que si seguimos en ese tirijala de... Siempre ha sido la discusión de si son consecutivos o no consecutivos. Y de doblar la Constitución y doblarla al Tribunal Supremo, que Trump nombró 3 jueces y si gana las elecciones probablemente puede nombrar unos cuantos más y mantener ese control absoluto del Tribunal Supremo. ¿Hasta dónde pueden ellos seguir doblando la Constitución? Que es lo que tú decías ahorita, son originalistas hasta que no les conviene ser originalistas. No. Y que pueda permitir que esté 8 años y que pasen otras cosas en esa segunda y que en ese sentido, ahí no estamos muy lejos de la realidad nuestra, porque en este momento nuestro Tribunal Supremo tiene una vacante y en el próximo cuatrenio se van a producir 2 por mandato constitucional de edad. 3. Lo que quiere decir que el próximo gobernador tendría la posibilidad de nombrar 3 jueces al Supremo, y si tiene mayoría legislativa podría hacerlo sin ninguna dificultad. O sea que ahí hay un tema, ¿verdad? También local. Esta opinión no es que tenga ninguna ninguna injerencia más allá de las consecuencias nuestras como territorio de Estados Unidos, pero en el tema de la composición judicial, ¿verdad? Pues ahí hay un criterio que hay que mirar. Pero ahora que digo eso, nosotros como territorio de los Estados Unidos, no olvidemos que Trump en un momento dado dijo que ¿por qué no vendernos a otro país extranjero? Seguro. Claro, ahí yo pienso que ahí la única salvación es que esa autoridad no es del presidente, es del Congreso por la cláusula territorial, pero pues sería inmune si decidiera hacerlo. Yo creo que aquí hay un elemento adicional que en estos últimos días lo he visto con más contundencia, es el rol de los medios de comunicación en comunicarle a los ciudadanos, a los votantes, a los riesgos de esta situación en la cual se encuentran los Estados Unidos. Y yo creo que en las próximas semanas el rol de los medios de comunicación, particularmente aquellos medios en la televisión que es tan poderosa en los Estados Unidos, también en las redes sociales, pero la televisión es muy poderosa en poder ilustrar y ayudar al pueblo norteamericano a discernir los riesgos ante esta decisión que se ha tomado. Sí, y recalcar la importancia de los valores fundamentales democráticos, de participación y de diálogo. Yo creo que en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico también lo estamos viendo, hay una polarización extrema. Y entonces pues uno ve el canal de televisión donde hablan los que uno quiere escuchar y los que piensan como uno piensa, y uno no necesariamente escucha la emisora de radio donde están los del otro lado y los que tienen ideas diferentes a las de uno. Hay una cuestión también en los medios de traer figuras que son extremadamente polémicas y que no necesariamente son representativas del sentir del pueblo, pero entretienen y van a venir con un discurso más fuerte, más cargado, que a lo mejor un político un poco más sosegado o personas que están más abiertas al diálogo y a de verdad resolver los problemas. Y entonces estoy de acuerdo que los medios tienen un papel fundamental y va desde a quién invitan, a quién le ponen un micrófono de frente, a quién le hacen preguntas, porque si lo que queremos es espectáculo, pues
eso lo estamos logrando, pero si lo que se quiere es de verdad resolver problemas y acercar a las personas, estamos bien lejos de Ayer, en esta semana del 4 de julio, estuve viendo unos programas en la televisión y fue muy interesante, siguiendo lo que tú planteas, Fernando, dependiendo de quién traían, hacía unas defensas extraordinarias de que si Biden se debía quedar, si Biden debería ir, qué debía pasar con Trump, pero con unas audiencias extraordinarias, ¿no? Entonces, hay un rol de los medios de comunicación en ese proceso de ayudar al pueblo a discernir. Y de cara a lo que resta de aquí a la jornada electoral va a ser de esa misma manera. Yo voy a aprovechar el medio minuto que queda y voy a hacer uso de un privilegio. Hablando de inmunidades, voy a hacer uso de un privilegio ejecutivo, porque este es el último programa de este mes. El próximo programa ya sería para el 9 de agosto, porque el viernes 2 no vamos a salir al aire. Pero este programa marca el cierre de un ciclo de 12 años desde que comenzamos con Actualidad Pública en octubre del 2012. En aquel momento comenzamos el presidente, el doctor Colón y yo, con la ayuda de los colegas Manuel Izquierdo e Israel Santiago. Más adelante se nos unió de forma fija la licenciada Riestra y el grupo de invitados que hemos tenido hasta ahora, pero como ustedes saben, el presidente completa sus labores en la universidad y el doctor Colón se retira a final de este mes, así que yo quiero, a nombre de todo el equipo técnico y de nuestra audiencia, darles las gracias por lo que hemos compartido y aprendido juntos en este espacio de Actualidad Pública por los pasados 12 años, más allá de todo el trabajo que realizamos juntos en la universidad todos los días. Así que, presidente, una pena que Leandro no está aquí con nosotros, pero gracias por Actualidad Pública. Bueno, la realidad es que este programa ha estado muy cerca de mi corazón, porque para mí ha sido un curso de seminario intensivo cada viernes, y la verdad que he aprendido mucho y estoy seguro que de cara al futuro va a seguir contribuyendo a discernir en la población que escucha nuestro programa. Así que muchas gracias a ustedes por el apoyo, por la amistad y por el compromiso con la universidad. Realmente ha sido un placer. Y yo espero que el licenciado Moreno de aquí en adelante esté disponible para acompañarnos más a menudo. No, tan pronto ustedes me inviten, claro que sí, es un honor aquí compartir con ustedes estos micrófonos. Pues gracias a todos como cada semana, y de nuevo el próximo viernes no estaremos al aire, pero Dios mediante estaremos aquí de vuelta el 9 de agosto para seguir esta discusión y el análisis de los temas importantes del país desde aquí, desde Actualidad Pública. Será hasta entonces. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.